Hola hermanos y hermanas, es una gran alegría poder estar de nuevo con ustedes en este espacio de meditación de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a seguir conversando acerca de un tema que hemos venido hablando durante las últimas 2 semanas, María en las Sagradas Escrituras. Como siempre lo hacemos, vamos a ponernos en la mano de Dios, pidiéndole a Él que Él pueda disponer nuestro corazón, para que nuestro corazón sea un terreno fértil, donde la palabra de Dios que cae, que sale a nuestro encuentro, pueda dar fruto en abundancia. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte porque tú sales a nuestro encuentro. Sí, Señor, sales a nuestro encuentro para conversar con nosotros a través de tu santa palabra. Hoy queremos, Señor, poner nuestro corazón entre tus manos para que tú hagas de este corazón un terreno fértil donde tu palabra pueda caer, donde tu palabra pueda ser acogida y donde tu palabra pueda germinar en fruto abundante. Lo pedimos todo en tu mismo nombre, Señor Jesús, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les decíamos, hermanos, que el día de hoy vamos a continuar haciendo un recorrido por las Sagradas Escrituras, donde encontramos la presencia de María. En las semanas previas hemos hablado cómo María está presente desde el momento del Génesis y cómo la encontramos también hasta el momento final en el Apocalipsis. Pero sigamos. En María la encontramos también en aquel momento del primer milagro de nuestro Señor Jesucristo en Caná de Galilea. La palabra la encontramos en el Evangelio según San Juan en el capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y como faltara el vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: ¿no tienen vino? Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos a María presente en este primer momento, en el momento en que Jesús revela su primer milagro en aquellas bodas de Caná de Galilea. Y María es aquella que provoca el milagro en Jesús. Si recordamos o volvemos al pasaje que hemos leído, Jesús le dice: todavía no ha llegado mi hora. Y ese todavía no ha llegado mi hora es interpretado por algunos comentaristas de esta forma. Antiguamente las bodas eran bodas que tardaban muchos días en celebración, a veces hasta una semana en celebración. Y los mismos invitados eran los que estaban sirviendo por turnos el momento de servir a otros invitados. Y probablemente Jesús no le llegaba su turno de servir, su turno de entregar vino. Pero María es aquella que ante la petición de ella provoca el milagro. Es Jesús ante la petición de María, no puede resistirse ni queda indiferente ante su petición. Y es María quien provoca el milagro cuando en aquel momento se ha acabado el vino. María es aquella que va a mediar ante Jesús por aquellos hombres que habían quedado sin vino. María es aquella que continúa mediando delante de Jesús. Entendemos muy bien nosotros los católicos que María no es la que hace el milagro. En efecto, no hay ninguna virgencita milagrosa, pero sí hay aquella que puede provocar el milagro a favor de nosotros, aquella que está intercediendo, aquella que está delante de Jesús, único intercesor ante el Padre, pero que está pidiendo por su vida, por su necesidad, por mi vida y por mi necesidad. Ahí está María en Caná de Galilea. Pero María también la encontramos en el Calvario, en aquel momento de prueba más profunda de nuestra madre. El Evangelio según San Juan en el capítulo 19, versículo 25 nos dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre junto a ella, y junto a ella al discípulo amado, le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo amado: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este escenario María nos deja
dos enseñanzas preciosas. María es aquella que nos enseña la fidelidad en esos momentos de adversidad, porque es muy fácil ser fiel en momentos de felicidad, pero es duro ser fiel en momentos de fatalidad. Es fácil ser fiel y es realmente hasta agradable ser fiel en momentos de prosperidad, pero es duro realmente ser fiel en los momentos de calamidad. Y María es aquella que nos enseña a estar firmes y de pie y siendo fieles a nuestro Señor en el momento más profundo, más duro y de mayor calamidad para su vida. Pero María también es aquella que es madre de toda la iglesia. María es aquella que es acogida por el discípulo amado. Preste atención, que la palabra de Dios nos habla acerca del discípulo amado. La tradición nos ha enseñado que ese discípulo amado es San Juan, pero la Biblia habla siempre del discípulo amado. Ese discípulo amado eres tú. Ese discípulo amado soy yo, o el discípulo que ama, aquel a quien María es entregado para hacer la propiedad nuestra, para que ella se quede con nosotros como lo hizo el discípulo amado que la llevó a su casa para que fuera propiedad de él, es decir, para acogerla en su corazón. Ya volvemos, nos vamos a separar un momento para seguir conversando acerca de cómo María se encuentra en todas las Sagradas Escrituras. Volvemos con ustedes, hermanos y hermanas. Hemos estado hablando acerca de cómo María está presente en las Sagradas Escrituras. Y hablábamos acerca de cómo María es acogida por el discípulo amado. Es interesante que la palabra que utiliza cuando el escritor sagrado se refiere a que el discípulo amado la llevó a su casa, la palabra que viene del griego que se utiliza es la palabra idios, que se refiere a algo que es una posesión personal, algo que es muy propio. Es decir, el discípulo amado es aquel que acoge a María como suyo. Es aquel que toma a María y la convierte en algo de su propiedad, algo que vive allí muy dentro en su corazón. Y por eso nosotros los católicos hacemos de María algo muy presente y no tenemos ningún temor de hacerlo, porque fue lo que hizo el discípulo amado que aparece en las Sagradas Escrituras. Pero María también está el día de Pentecostés, así nos lo dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 14. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. María es aquella que es invocada de forma particular, el único nombre que aparece con nombre particular en este texto, en los Hechos de los Apóstoles, en el momento del derramamiento del Espíritu Santo, es María. Porque María fue aquella que tuvo esa primera experiencia pentecostal. Un día yo hablando con un hermano separado precisamente de una iglesia pentecostal, yo le decía a él, la santa patrona de su iglesia es María, porque ella fue la primera pentecostal. ¿Cómo es eso?, me dijo él. Vamos al texto, vamos al Evangelio según San Lucas. Y la primera que fue llena del poder y la gracia del Espíritu Santo fue María. María es la primera pentecostal y María en Pentecostés asume el papel orante de aquella que había tenido la primera experiencia con el Espíritu Santo, aquella que había experimentado la eficacia del poder del Espíritu Santo en su propia vida, aparece también en Pentecostés para conducir a los apóstoles, a los discípulos a ese encuentro personal con nuestro Señor por medio del Espíritu Santo. María es aquella que también que estuvo presente en el nacimiento de la iglesia que nace del costado de Jesucristo y que en Pentecostés se revela como público o que se manifiesta al mundo. María es aquella que está presente en ese momento. María que había estado presente en el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesús, que está presente en el momento del nacimiento de la iglesia, está presente también en el momento que la iglesia se revela al mundo. Y María finalmente la vemos en el Apocalipsis como aquella mujer que está
vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios: entonces apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. María es aquella que se muestra en el Apocalipsis, cumpliendo la promesa que se revela en el Génesis. Si recordamos, en los días anteriores que hemos venido meditando acerca de María en las Escrituras, hemos dicho y hemos hablado de cómo María es aquella que desde el Génesis es profetizada como aquella que vencerá el mal, aquella que le pisará la cabeza a la serpiente. María es aquella que en el libro del Apocalipsis se muestra gloriosa, aquella que fue asunta al cielo y elevada al extremo máximo, es decir, de esa jerarquía celestial. Es aquella que se encuentra junto a su Hijo Jesucristo, por encima de todos los ángeles y de toda la jerarquía celestial. Esa es María, asunta al cielo, gloriosa, y nosotros la encontramos en el Apocalipsis bajo esa figura. María, que es aquella que ha pisoteado la cabeza de la serpiente. Eso es lo que nos decía el libro del Génesis días atrás, que meditábamos en esa palabra, y a María la vamos a ver de esa manera. Y por eso la iglesia reconoce en María aquella que fue asunta al cielo, aquella que sin mancha alguna fue elevada al cielo para estar junto a su Hijo Jesús. Y es aquella que continúa en la iglesia, que continúa como madre nuestra, que continúa como madre de la iglesia, que continúa como madre de Dios, y por eso así la proclamamos como tal. Hemos hablado de María presente en las Sagradas Escrituras y hemos hecho un recorrido desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en esos diferentes momentos donde hemos encontrado a María. ¿Para qué? Para enamorarnos más de ella, para podernos acercar más a ella, para no tener ningún temor ni ningún prejuicio, prejuicios que en algunas ocasiones son infundados por aquellos que tal vez no tienen una creencia o que tal vez no conocen en profundidad la realeza y las gracias de nuestra Madre María. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa gracia de conocerle más en profundidad, de interiorizar y de ser como ella, que guardaba toda la palabra de Dios en su corazón. Amadísimo Señor Jesús, hoy queremos agradecerte por tu palabra. Te queremos agradecer porque tú nos has entregado a tu propia madre para que nosotros la acojamos como propiedad nuestra, para tenerla cerquita de nuestro corazón. Queremos pedirte a ti, Señor, que nos des la gracia de conocerla en profundidad, de conocerla más intensamente, de amarla más profundamente, como tú la amaste, Señor Jesús. Todo lo pedimos en tu mismo nombre, Señor Jesús, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, hermanos, por habernos permitido compartir con ustedes esta hermosa palabra de Dios. Hasta pronto.